Cuando las personas te conocen en la intimidad, ¿qué es lo que ven? ¿Por qué Dios está tan interesado que nosotros pasemos por el fuego en el crisol? ¿Por dificultades, por angustias? ¿Cuál es la razón? Bienvenidos una vez más a Momentos de Reflexión, este espacio que tenemos los días jueves para explorar algunas de las ideas que hemos estado estudiando a lo largo de la semana en la lección de la escuela sabática. Esta semana estamos hablando del carácter, la importancia del carácter en la vida de un cristiano, la importancia que Dios le da al carácter de sus hijos. Y quizás la primera idea o la primera pregunta que podemos llegar a contestarnos es: ¿qué es el carácter? Por ahí tendríamos que estar seguros qué entendemos por el carácter. El carácter suele ser confundido muchas veces con la personalidad o con el temperamento, y en realidad el carácter es la suma de lo que traemos desde nacimiento, que llamamos normalmente el temperamento, esa disposición a sacar todo hacia afuera o ser más introvertidos, y también la personalidad que nosotros tenemos, que vamos construyendo a lo largo de la vida. Si quisiéramos decir algunas ideas que podemos sacar de la psicología, hasta del diccionario mismo, podemos decir que el carácter es un conjunto de rasgos que una persona adquiere por medio del aprendizaje. El carácter se origina en la interacción del individuo con su entorno, y en la formación del carácter influye el medio social, o sea, la educación que recibimos de nuestros padres, la influencia de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y el carácter se comienza a desarrollar desde la niñez y se va consolidando en la vida adulta. Pero algo que tenemos que saber sobre el carácter es que el carácter se modifica a medida de la experiencia humana y a medida de la interacción nuestra con el medio. Por eso podríamos decir que el carácter es la suma del temperamento que traemos, la educación que hemos recibido y de las propias elecciones que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Y la buena noticia es que puede ser cambiado el carácter que tenemos. Cuando el ser humano fue creado, nos dice el libro de Génesis, Dios lo creó a su imagen y semejanza. En la perfección que nuestros padres fueron hechos, ellos tenían por naturaleza lo que hoy llamamos el carácter de Cristo. Lo que pasa es que el pecado interrumpió la idea original que Dios tenía. Y entonces la imagen de Dios, la cual Él había puesto en el ser humano, se ha ido desdibujando a lo largo del tiempo. Tal es así que la Biblia nos cuenta que en la primera etapa del mundo dice que el carácter de Dios se fue borrando de tal manera que dice que los pensamientos del hombre eran de continuo al mal, y por eso Dios decidió terminar con la raza humana con el diluvio. Pero siempre el deseo de Dios ha sido restaurar su imagen en el ser humano. Por eso escogió a Noé y a su familia, y así a lo largo de la historia Él ha buscado hombres y mujeres que estén dispuestos a ser moldeados por Él para reconstruir la imagen de Dios, para poner su carácter en la vida de las personas. Dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Me gustaría en estos momentos de reflexión que tenemos tocar 3 aspectos que me parecen importantes de la lección. Y el primero tiene que ver con una historia que aparece allí en la lección de estos chicos que son llevados a ver cómo trabaja un orfebre y donde le va moldeando el oro, pero a la vez lo pone en el fuego para refinarlo. Y le terminan preguntando al orfebre cuándo se da cuenta que el oro ya está listo, está refinado lo suficiente. Y entonces él contesta: cuando al mirarlo puedo ver mi rostro. Y este orfebre del cual estamos hablando esta semana es Cristo, es Dios, aquel que quiere tomarnos en sus manos, quiere ir transformando nuestra vida, transformando nuestro carácter, para que Él al mirarnos pueda ver su propio carácter. Ese es el gran propósito de Dios. Desde cuando el pecado entró y arruinó el plan original que Él tenía al crear a nuestros primeros padres a su imagen y semejanza, Dios ha estado tratando de cambiar esto y reconstruir su carácter en tu vida y en mi vida. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿este camino de reconstruir la imagen de Dios en nosotros es un camino fácil? ¿Es un camino sencillo? Por lo que hemos visto en la semana, el camino a recorrer para que la imagen de Dios sea implantado nuevamente en nosotros es un camino difícil, es un camino de fuego, es un camino de crisol, es un camino de dificultades, de dolor, de sufrimiento, porque es la única forma que en esa lucha que tenemos contra el pecado, Dios tenga la oportunidad de ir transformándonos. Hay varios ejemplos en la Biblia, y uno de ellos, quizás el más conocido que la lección toca, es el ejemplo de Job, que muchas veces hemos hablado de él y se ha predicado acerca de la terrible experiencia de Job. Pero en propias palabras de Job, él dice allí en el capítulo 23 y el versículo 10, él dice: «Mas él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro». Job no conocía el detrás de escena como lo conocemos hoy. Él no sabía que Satanás se había presentado delante de Dios, lo había desafiado diciendo: «Tu siervo Job te sirve y te ama porque vos le das todo». Y Dios le permitió tocarle todo a Job excepto su vida. Y es en este crisol, es en este fuego donde Job muestra su verdadero carácter, pero a la vez también es refinado. ¿Qué notamos aquí de Job? Sin conocer él lo que estaba detrás de bambalinas, es la actitud de Job. ¿Cómo se comportó él frente a la adversidad? Hay muchos que frente al fuego de la dificultad, ante el fuego del sufrimiento, ante las adversidades de la vida que parece que uno está caminando a contramano, la actitud es de mayor rebeldía. La actitud es la de cerrarse. En la medida que un cristiano se pone en contacto con Dios, que el Evangelio comenzó a trabajar en su vida, Dios supone que la actitud de mi mente y de corazón va a ser tener una actitud diferente frente a la adversidad, una actitud receptiva, una actitud humilde, donde yo soy enseñado por medio de la adversidad, entendiendo que tomado de la mano de Dios, yo voy a poder enfrentar las dificultades que la vida me presenta. En esa elección que Dios ha hecho y que en realidad tiene que ver por vivir en un mundo de pecado, que es el camino difícil, es el camino de los problemas, del fuego. El libro de Proverbios, el capítulo 17 y el texto 3 dice: «El crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones». Dios utiliza este camino de la dificultad para tocar tu corazón y el mío,
comenzar a transformarlo para que podamos reflejar el carácter de Él. Ustedes conocen la historia de Helen Keller, que allí por el año 1888 nace en una época donde las cosas no estaban adaptadas para las personas con problemas de enfermedades severas, con discapacidades. Ella tiene una terrible enfermedad que la deja ciega, sorda y muda. Los padres traen una maestra para que trate de enseñarle a Helen las cosas y que aprenda a defenderse en la vida. Y hoy todos conocemos lo que ella logró. Y en propias palabras de Helen Keller, ella dice lo siguiente: el carácter no puede desarrollarse al llevar una vida fácil y tranquila. Solo por medio de las pruebas y el sufrimiento puede fortalecerse el alma, aclararse la visión, florecer los ideales y alcanzarse el éxito. El camino no es sencillo porque para domar ese carácter pecaminoso que tenemos, que hemos cultivado a lo largo de la vida, necesitamos pasar por el fuego refinador. Dice el Espíritu de Profecía, allí en el libro La Educación, la página 255, la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos. Y aquí quiero cerrar el primer punto que me gustaría recordar con ustedes. En realidad este primer punto tiene dos aspectos. El cambiar el carácter, con un carácter semejante al de Cristo, necesitamos sí o sí del fuego refinador. No existe un camino fácil, pero para que el fuego refinador pueda cambiar mi carácter, necesita necesariamente la interacción humana. Es la obra más importante que el Señor nos ha dejado. Y esto tiene que ver con la actitud que yo tomo frente a las dificultades. Si aprendí todos los días a depender de Dios, con estudio de la Biblia, con oración, la actitud mía del corazón va a ser una actitud humilde para que Dios pueda hacer a través del fuego la obra de transformación que Él quiere hacer en nosotros. Otro punto importante sobre por qué necesitamos desarrollar un carácter diferente, un carácter semejante al de Cristo, tiene que ver con el hecho que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Es en esta tierra, por medio del plan de salvación que Dios dispuso, que nosotros, por medio del fuego refinador, comencemos a cambiar nuestro carácter para que nuestro carácter se asemeje al de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos predestinó, dice, Él nos escogió. ¿Para qué? Para grabar el carácter de Cristo en la vida de nosotros. ¿Por qué más es importante que nuestro carácter sea transformado? La Biblia dice, y el apóstol Pablo dice, que nosotros somos espectáculos al universo. Estos mundos y seres no caídos miran lo que está pasando en esta tierra y está viendo esta lucha entre el bien y el mal y cómo se desarrolla y cómo va a ser el fin. ¿Se imaginan nosotros yendo al cielo? La pregunta que tendrán estos seres, ¿será que traen la raíz del mal y van a volver a manchar el universo con la maldad del pecado? La transformación del carácter es una muestra que el plan de salvación sirve no solamente para perdonar y salvar, sino también para transformar la vida de las personas. Allí el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1 y el versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea aliada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu carácter refinado en el fuego es el motivo, dice la Biblia,
de alabanza, gloria y honra de Jesucristo. El carácter de Dios es vindicado frente al universo cuando el ser humano pecador acepta a Cristo y Cristo con su poder comienza a refinar el carácter del creyente. Es importante permitirle a Dios y trabajar con Él en esta tarea de que nuestro carácter sea transformado. Claro que sí, pero hay algo más todavía. Como remanente de Dios, como pueblo del último tiempo, hay una característica que este pueblo tiene hacia el final del tiempo. Busquemos Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Dice allí: después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. El apóstol Juan ve en visión lo que ocurre hacia el final del tiempo, el último pregón sobre la tierra antes de que Cristo venga. Y la figura que utiliza es que este ángel, que es el pueblo de Dios, dice, alumbra con su gloria y con poder el mundo. Está hablando del carácter, está hablando de la vida transformada. ¿Qué mayor predicación existe en tu entorno más cercano que un carácter transformado a imagen del carácter de Cristo? Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de facultad, la gente que te conoce, es impactada por la predicación diaria de un carácter que se va refinando día a día a imagen y semejanza del carácter de Cristo. Esto es lo que va a primar en el último tiempo, un pueblo de Dios que se va a diferenciar de un mundo que ha caído en un pozo de inmoralidad, semejante a la época del diluvio, semejante a la época de Sodoma y Gomorra. Pero los hijos de Dios van a brillar. ¿Por qué? Porque van a tener el carácter semejante a Jesús. Y el tercer aspecto que me gustaría recordar con ustedes de lo que han estudiado es la importancia de la iglesia. Y hablábamos en uno de los primeros puntos acerca de la necesidad que Cristo tiene para poder refinarnos, la actitud correcta mía frente a la adversidad. Él cuenta en esa colaboración mía para cambiarme el carácter, la actitud correcta del corazón. Por eso quiero preguntarte en este momento para que pienses, ¿cuál es tu actitud con respecto a la iglesia de Dios? ¿Cuál es tu actitud con respecto a los hermanos de la iglesia donde te congregás? ¿Has escuchado definiciones como estas? No, yo voy a la iglesia, no miro quién está ahí, voy directamente por Jesús y nada más que por Cristo, entro, la adoro y me voy. Fíjense que esta actitud no es la actitud correcta que la Biblia dice. Dios puso a la iglesia por una razón. Y siempre me gusta comparar la iglesia con una escuela. La iglesia fue puesta por Dios justamente como una escuela para el reino de los cielos. Así como está el fuego refinador, así como está el crisol, la iglesia también cumple un rol importante en la preparación de las personas, de los creyentes para el reino de los cielos. Miren, y recordamos algunos de los textos que leímos en la lección esta semana, Efesios capítulo 4, no voy a leer todo, voy a leer versículo 12 y 13, cuando Pablo habla de la iglesia y de la organización de la iglesia, él dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia fue puesta como una comunidad para el crecimiento, para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Una para que pueda cumplir la obra que tiene que hacer, que es la de predicar el Evangelio. Y agrega, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios ha puesto tu iglesia, aquella en la cual te congregas, como una escuela para ayudarte también, junto con el fuego refinador de las pruebas,
a limar tu carácter y que vayas preparando un carácter apto para el reino de los cielos. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que en mi iglesia esté fulano, esté mengano, esta persona que solemos chocar? Dios quiere que trabajemos de tal manera juntos que esto nos ayude, no importa las diferencias de caracteres que tengamos, nos ayuden a refinar nuestro carácter. Normalmente cada 3 meses tenemos en las iglesias la Santa Cena. Y como parte del servicio, antes de tomar los emblevas, el pan y el jugo, tenemos lo que llamamos el rito de humildad, donde nos lavamos los pies mutuamente. Ese rito que representa nuestro deseo de servir y de perdonar. Ahora, hay una característica en este rito. No salimos a la calle a buscar gente del mundo para que le lavemos los pies. Tiene que ser entre nosotros, entre los hermanos. Suele ser más fácil mostrar bondad, perdón con los que no conocemos que con aquellos que conocemos y le conocemos los defectos. Por eso en la Santa Cena nos lavamos los pies entre nosotros. Alguien de la familia que hayamos tenido problemas, algún hermano de iglesia con el cual hemos chocado. Pero los seres humanos solemos encontrarles variantes, ¿verdad? A veces solemos durante todo el año lavarnos los pies con la misma persona o con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque tratamos de evitar el contacto con los demás. Cristo le dijo a sus discípulos, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Cuándo la iglesia va a poder reflejar el carácter de Cristo? Cuando la iglesia, cada uno de sus miembros, le haya permitido a Dios, por medio del fuego refinador, pero también por medio de la convivencia, de la comunidad, limar las aristas de nuestros carácter, para que haya unidad de fe, para que haya unidad de propósito, para que el amor de Cristo se pueda ver y así podamos salir y conmover a un mundo con la palabra de nuestro Señor. Hemos repasado 3 aspectos de todo lo que se ha estudiado en la semana de la lección. A mí me gustaría cerrar este momento de reflexión contigo con parte del texto que aparece allí en Daniel capítulo 12 y el versículo 3, que dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Son aquellos que han pasado tiempo a los pies de Cristo. Son aquellos que con una actitud correcta del corazón han ido a Jesús, le han permitido obrar en su vida por medio del fuego refinador, por medio de la comunidad de la iglesia, y Dios ha podido trabajar para que reflejen su carácter y esto honre y alabe el nombre de nuestro Dios. Estos entendidos, dice, van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Ojalá que el estudio que estamos haciendo este trimestre y especialmente esta semana nos ayude a nosotros a tomar esa decisión tan importante, en ser entendidos en la palabra de Dios y que por el poder de nuestro Señor en nuestras vidas nosotros podamos resplandecer como luces del firmamento a un mundo que perece en la oscuridad. Que Dios te bendiga y te espero la semana que viene.